Joel, te quiero contar cómo fue que volví a Polonia. Sabía que en nuestra historia, Polonia es algo que incomoda. We don't talk a lot about stuff like that. In their family they talk about this stuff, maybe you ask him and he tells you. But in our family we don't talk about it at all. Todavía me sentía parte de todo eso. Pero ya había algo que me inquietaba. Ese fue el inicio de mi búsqueda. Mszech es una película documental. Empezó queriendo recuperar la historia de mis abuelos paternos. No los conocí, nacieron en Polonia, eran judíos polacos que tuvieron que escapar de su pueblo con la llegada de los nazis. Tiempo después de la guerra ellos logran sobrevivir y emigran a Argentina. A los 2 años nace mi papá y para mí esa historia tenía una serie de interrogantes que quería explorar. Mszech es una película en la que, gracias a la pregunta por la historia de mis abuelos, terminé preguntándome también sobre mi propia historia y sobre mi propia construcción identitaria. Creo que hay varias cosas que determinaron un poco la idea de esta película. Por un lado, de chica había visto una serie de fotos de mis abuelos en su pueblo y me habían parecido muy particulares. Unas fotos de antes de que ellos tengan que escaparse. Se los veía jóvenes jugando en el bosque, divirtiéndose con los amigos y me habían parecido como muy particulares para esa época. Por otro lado, esas mismas fotos estaban en un libro que había visto en la biblioteca de mis padres. Ese libro era un libro escrito por mi abuelo Joel y otros sobrevivientes de su pueblo. Lo habían escrito justamente para transmitir su historia a las futuras generaciones. Pero ese libro está escrito en yiddish, una lengua que entre la generación de mi papá y la mía se dejó de transmitir. Entonces ahí encontré como una primera contradicción cuando me acerqué a ese objeto. Había una voluntad de una historia que quería ser contada hacia unas personas que ya no podían leerla. Justamente como había hecho preguntas sobre la historia y nadie sabía ni tenía mucha información, dije, bueno, entonces la voy a inventar. Y de alguna manera empecé a escribir textos narrativos con su historia, pero que iban articulándose también con cosas de mi propia historia. Lo que más me atrajo para hacer este documental tenía que ver con el silencio de mi papá. Había ahí algunos componentes que yo siempre había escuchado de la historia de mis abuelos, pero que eran como titulares. Polacos, la palabra sobrevivientes, como algo que no se sabía bien qué había detrás. Eran como categorías que de alguna forma yo quería completar. Eso fue lo primero que me atrajo. Después, cuando empecé a hurgar un poco más en entender qué de esa historia me había resonado a mí y qué vínculo también tenía con mi propia educación y identidad judía, se abrieron otras puertas. La película tiene una estructura que nos llevó algunos años desarrollar. Creo que hurgando mucho en el material entendimos que tenía que ver con querer seguir los pasos que hicieron mis abuelos. Hay una primera parte en la cual introduzco de alguna manera al espectador en las cosas que me llevaron a querer preguntarme sobre esa historia y después hay un viaje, primero a Polonia, después a Israel, a donde un poco voy a algunos de los lugares donde ellos estuvieron, tratando de recuperar algo que obviamente ya no está, pero encontrando ciertas pistas tanto de lo que hay como de lo que dejó de haber, que de alguna forma hicieron que sea una estructura que va como traccionando de una acción a la otra. Todas las etapas tuvieron dificultades. Yo soy una persona que no viene del mundo del cine en realidad, entonces de alguna manera no sabía en lo que me estaba metiendo. El montaje fue muy desafiante porque lo que yo había ido a buscar en esos viajes, a partir de cierto tratamiento y ciertas ideas que estábamos buscando, la realidad nos respondió con otras cosas mucho más ricas, pero también como mucho más abiertas, que de alguna forma había que estructurar y encontrar un relato ahí. Por otro lado, este documental, como muchos otros, pero digo, al ser una búsqueda tan personal, de alguna forma se fue encontrando lo que quería contar a medida que lo íbamos haciendo. Hubo algunas escenas que generaron cierta dificultad, sobre todo más desde lo emocional, al tratarse de una historia que retoma algunas ideas de búsqueda de lo familiar, pero también que se mete con algunos temas sensibles en términos políticos y vinculados a lo identitario. Fue todo un aprendizaje saber a dónde posicionarse y dejar que eso que estaba emergiendo pueda emerger, involucrándose en la medida justa. Yo esperaba al principio encontrar información sobre ellos y no necesariamente fue así, sino que conocí de alguna manera un poco más como un universo en torno a ellos. Mi abuelo, ese libro que escribió, no solo lo escribió, sino que también se grababa leyendo lo que escribía como a modo borrador, como para ir probando. Entonces también apareció una cinta de audio con su voz y, por ejemplo, eso fue súper impactante en términos de escuchar la voz de una persona que uno ni siquiera conoció y en otra lengua, porque era en yiddish. Desde ese lugar podría decir que hubo como ciertas cosas que fueron apareciendo en el proceso que fueron impactantes. Tuve
algunos referentes a lo largo del proceso, tanto de películas como también de libros o distintos materiales que necesité en su momento como para empezar a abrir este mundo. Desde Jonas Mekas y sus películas tanto de diarios como de su vuelta a Lituania, había algo de toda su búsqueda que la sentía como muy cercana, hasta también películas de nuestro cine nacional que de alguna forma tocan el tema de la familia y de distintas maneras, como Papirosen de Gastón Solnicki o también El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedy. Con este documental me gustaría transmitir la idea de poder acercarse a nuestras historias personales, preguntarse de dónde venimos y también de alguna forma poder instalar la idea de que es posible cuestionar ciertos relatos herméticos. La película transmite como una mirada dentro de lo micro sobre algo más grande y su búsqueda tiene que ver con poder hacerse preguntas, poder mirar un poco más allá de nuestro microuniverso. El hecho de haberla mostrado en el Doc Buenos Aires fue una experiencia muy emocionante. Por un lado porque es un festival que me gusta mucho, que siento que tiene una curaduría muy preciosa y fue todo un orgullo poder mostrar la película ahí y también en la Sala Lugones, una sala histórica de nuestra ciudad, y poder de alguna forma compartir con un montón de espectadores ese momento fue algo muy emocionante. Las plataformas de streaming, por un lado, tienen algo positivo en términos de acercar un montón de contenidos a muchas personas, pero también creo en relación al cine que genera el hecho de la pérdida de la costumbre de poder ir a las salas presenciales y ver las películas de otra manera y verlas de forma colectiva y no en tu casa individualmente, frenándola todas las veces que querés. Todos consumimos de alguna forma en esas plataformas, eso va a seguir, pero que está bueno también poder valorar el espacio del cine y que la plataforma no se coma esa experiencia.